¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con la diputada Alejandra Cejas. Vuelve la legislatura al trabajo, a las actividades, todavía no sabemos bajo qué metodología. Hay muchos temas urgentes y graves, y es por eso que los diputados han decidido, además de que cierta presión, si usted quiere, de algunos sectores de la opinión pública, vuelven al ruedo, digamos, vuelven al trabajo. Vamos a conversar de este y de otros temas con la diputada Cejas en un minuto nada más. Y a propósito, a esta altura se está evaluando desde la legislatura pedir la interpelación a los ministros del señor Morales. La legislatura naturalmente tiene la función del control político del Ejecutivo. Esta es una figura, me parece a mí, normal. Toda la legislatura debe estar, en este sentido, preparada o en condiciones para hacer esta interpelación. Y más aún, me parece a mí, en este contexto de emergencia tan complejo como el que estamos atravesando. Ahora, en el contexto del juego de la democracia, la oposición en su conjunto está en condiciones de aprovechar esta situación. Mientras que el gobierno debe saberlo, de hecho lo sabe. Pero mire, adelantándome al modus operandi o a la metodología utilizada por Morales a lo largo de todos estos años, me parece a mí que en este contexto particular Morales va a tener que cambiar su criterio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debe interpretar este mecanismo de la interpelación como un supuesto escenario de derrota política. Por el contrario, debe instruir, me parece a mí, a sus ministros para que se preparen para responder preguntas como corresponde. Espero que el gobierno, en este contexto, definitivamente entienda que responder preguntas no es ninguna tragedia, ni significa que se muera alguien. Es tan solo un mecanismo previsto en la ley de interpelación en el marco de lo que se denomina rendición de cuentas como corresponde, sobre lo que se viene haciendo. Efectivamente, aquí hay un gravísimo problema de rendición de cuentas. Y en esta circunstancia, y en este gravísimo contexto económico, financiero, si usted quiere, de la provincia, el gobierno debe estar preparado y dispuesto a rendir cuentas. Es más, ni siquiera habría que convocar a esta figura, si usted quiere, de la interpelación prevista en el Parlamento, ni siquiera habría que recurrir a esto. Solo los ministros espontáneamente deberían presentarse a rendir cuentas. Morales tiene un gravísimo problema con la rendición de cuentas. Tal es así, mire, se comprometió a llevar en las últimas horas al ministro Sadir en el marco del COE para que explique en qué situación estamos y no cumplió. De manera que, para empezar, deberían ser convocados Bowit, el ministro Sadir y la ministra Sarapura, la gran ausente en todo este tema. Es más, los ministros, por voluntad propia, deberían no solamente asistir al Parlamento, asistir a las comunas, presentarse en los municipios, en las instituciones, para comunicar, informar como corresponde sobre el cuadro de situación en la que estamos. Es decir, no solo el COE debería concentrar el flujo de la información. El COE está para la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia, no para informar sobre todos los temas, porque se termina licuando su rol original. ¿Se entiende? Morales, en medio de la pandemia, arrastra una mochila muy pesada que se llama transparencia. Cuando Morales hacía campaña para llegar al poder, allí por el año 2014, dijo que su gobierno iba a ser un gobierno diferente. La verdad es diferente, pero no es distinto. El tema de la transparencia es fundamental, pero ¿sabe qué? Para el señor Morales, hablar de transparencia es sinónimo de amenaza. La transparencia no es tan solo la presentación de un papel, Lo importante es saber
¿Qué está pensando Morales? ¿Qué están pensando sus ministros? ¿Qué les pasa por la cabeza a esta hora? Si usted me pregunta a mí qué pienso yo, humildemente le digo que a Morales no solo lo obsesiona la distancia social, sino que además tiene otra obsesión, la distancia política. En un minuto vuelvo y hablamos con la diputada Alejandra Cejas. Gracias, director, muy amable. La diputada Alejandra Cejas con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Bien. Bueno, gracias por molestarse. No, por favor. Bueno, le hago una primera pregunta. ¿Qué van a hacer con Belizán? La verdad que... Es un problema, es una solución. La verdad que conozco el trabajo que hace Pedro, que lo hace desde la actividad gremial, sindical, así que bueno, estas actividades las hace. Me parece que debería haber solicitado el permiso correspondiente. Nosotros tenemos que guardar la cuarentena. Cada uno tiene un rol, a nosotros nos ha tocado ser espectadores de muchas cosas las que están pasando y dentro de nuestro ámbito de posibilidades ayudar. Entiendo que este tema lo va a resolver y lo estaba resolviendo ya en la justicia, lo estaba resolviendo a través de pedir este permiso al COE y de poder seguir haciendo el trabajo que dice que está desarrollando, que sé que lo hace, así que no tengo motivos para dudar, pero bueno, parece que es inconveniente, sobre todo en un momento donde todos nos están mirando, ¿no? O hemos leído en alguna vende guiso, o hace guiso. No, estaba preparando comida para algunos comedores el día sábado, así que bueno, estaba en ese trabajo y lamentablemente, bueno, fue denunciado y llegó la policía. No hablé con él, esto lo comentamos en el bloque, digamos, la verdad que los problemas que tenemos están pasando por otro lado, esto es más distractivo que otra cosa. Estamos hoy en un momento donde se está convocando a la segunda sesión del año, la primera no participamos porque fue para reunirse e insultar al peronismo, se reunió el radicalismo para hacer esta marcha bochornosa en defensa de un juez que bueno, ya renunció, pero nos insultaron en cadena provincial y no se debatió nada y no se aprobó nada. Así es que bueno, queremos que esta sesión que viene sea una sesión que la aprovechemos, ya la veníamos solicitando para hacer a través de los recursos tecnológicos que nos permite hoy la tecnología, como se está haciendo en Buenos Aires, como se están haciendo en otras legislaturas, y donde podamos tener incluso un diálogo con los funcionarios, porque hoy, la verdad, desconozco lo que está sucediendo en muchas áreas. Coincido con muchas de las decisiones que ha tomado el gobernador, pero también tengo que decirlo, hay temas que la verdad que no los entiendo y no los comparto. Primero hay una situación a nivel salud, que es el único tema que objeto, que es lo del dengue, que esto lo habíamos adelantado ya en el mes de febrero porque no se hicieron las tareas básicas desde el mes de diciembre, que es deschatarrar, que es fumigar, que es hacer una campaña casa por casa, sobre todo en el ramal, para llevar kit de limpieza, para enseñarle a las familias qué es lo que tienen que hacer para que no prolifere el mosquito del dengue. Hoy tenemos casi el 10% de los casos registrados en el país en Jujuy. Parece que se han dejado de estar con ese tema. El segundo tema es la preocupación que nos han transmitido desde distintos sectores de la salud pública, porque no están y entienden que no tienen los elementos de bioseguridad para afrontar lo del coronavirus, que ese es un tema que también se lo habíamos hablado en marzo, incluso creo que la última vez que estuve charlando, Alejandro, con vos. Perdóneme, claro, esto pasa en el Hospital San Roque particularmente, ¿no es cierto? Y sí, hoy... Pero la última información que yo tengo es que mañana lo resolvemos. Todavía está eso sin resolver. Hace 31 días que estamos con este tema, antes ya con los elementos de limpieza, con los elementos básicos de guantes, de la indumentaria que se necesita. Este es un tema que ya lo hemos hablado, no quiero hacer hincapié en este tema porque es un tema que genera preocupación en todos y que ya debería estar resuelto, digámoslo. Debería estar resuelto, hemos recibido las quejas desde los choferes de las ambulancias, desde los auxiliares de enfermería, desde los auxiliares administrativos, quienes han estado trabajando todos los días en el cuidado de la salud de todos los jujeños. Gracias a Dios no tenemos la cantidad de casos como en otras provincias, así que creo que se ha minimizado el tema, pero es un tema que hay que consultar. Y después hay otros temas vinculados a desarrollo humano, vinculados a producción, vinculados a economía,
que los funcionarios tienen que contestar. Entonces, nosotros hemos planteado esta necesidad de reunirnos virtualmente, preguntarles. La interpelación es la última herramienta formal que tenemos que utilizar. Hoy deberían estar a disposición los ministros, enviando informes, contestando. Nosotros estamos comunicados prácticamente todos los días, estamos haciendo un monitoreo de las situaciones que van pasando, que van llegando, que nos van informando. Y la verdad que hay temas y áreas que están muy flojas todavía. La situación de los comedores, por ejemplo, la situación que están atravesando en lugares distantes de la capital es complicada, digamos, y no se está llegando lo que nos han transmitido los intendentes y concejales de nuestro partido en cuanto a que no tienen los recursos, no se les ha distribuido la coparticipación de manera completa. Entonces, no tienen recursos a veces para el combustible en algunas comisiones, aunque parezca una ridícula, ¿no? Pero pero entiendo, hace al funcionamiento del sistema. Ahora, el Gobierno Nacional está previendo partidas importantes para las provincias, pero lo hace con el criterio federal como corresponde. Ahora, en el caso de Jujuy no tenemos ley de coparticipación. Sí, es un gran déficit. ¿No es cierto? Digamos, ¿cuándo se va a dar este escenario de discusión? Me parece que este es el tema, digamos, porque estamos en una emergencia, los intendentes necesitan los recursos y Morales va a seguir, creo yo, aplicando este sistema perverso de discrecionalmente distribuir la plata. Nosotros venimos presentando de la bancada hace 3 años ya el proyecto, hay 2 proyectos de coparticipación, están listos para el tratamiento. Han llegado ahora entre 500 y 700 millones a la provincia, sí, por la pandemia, no sabemos el número exacto, ese es el número estimativo. Y eso no se ha distribuido entre los municipios y las comisiones municipales. No se ha distribuido. No se ha distribuido. La denuncia que nosotros hemos recibido, la queja, el reclamo que hemos recibido es que a ellos no les ha llegado una coparticipación similar en los términos que Nación sí me envió a la provincia de Jujuy. Entonces, provincia se queda con todos los recursos y tenés una provincia, un ejecutivo provincial macrocefálico y tenés intendencias y comisiones municipales que no tienen acceso a ningún recurso y que además son las que están llevando el trabajo diario de recolección de residuos, están llevando el trabajo diario de contener en caso de alguna emergencia climática, de algún otro problema. Cuando no hay comida en los comedores, al primer lugar al que van es a los municipios. Entonces, por supuesto, también tengo que decirlo, los municipios que son del mismo signo político del gobernador sí están recibiendo recursos, los que no están recibiendo recursos no son los nuestros. Ahora, llama poderosamente la atención que en medio de esta emergencia se cometa semejante torpeza, ¿no? Yo creo que también el gobernador, y esto lo digo entendiendo algunas cosas del propio gobernador, le gusta hablar y contar las cosas que a él le parecen. En televisión ahora todos los días adoptó esta idea de hablar de la vida, de su vida, y la realidad está pasando por otro lado. Creo que tiene que, más que demostrarnos esta voracidad recaudatoria, tributaria, de cobrar multas y detener y todo, debería preocuparse porque desde el Ministerio de Desarrollo Humano esté llegando la comida a los comedores, que estén llegando la mercadería a toda la población de Jujuy, no solamente a algunos. Debería preocuparse para que ahora que ya han pasado 30 días prácticamente de cuarentena, no falte nada en ninguna casa de Jujuy, y hablo de alimentación. Eso me parece que hoy es la preocupación que nos están manifestando en distintos lugares. Esta semana se ha presentado el pedido de colaboración en distintos comedores, aún en la capital, que generalmente es el último lugar donde se pide. El interior siempre es más golpeado por este tipo de situación. Entiendo. El gobernador ha mostrado una prioridad, que es decir, no sé si va a poder cumplir o no, cumplir con los sueldos de los empleados públicos. Pero el Estado no es solamente eso. Están los proveedores, están los alquileres, están los servicios. Esto, por la información que yo tengo, no hay nada, absolutamente. No. Bueno, se había comprometido al día de ayer llevarlo al ministro Sadir para explicar a toda la provincia cuál era la situación de las finanzas, porque venía enojado con la oposición porque decía que generábamos zozobra cuando hablábamos de la cuestión presupuestaria o la cuestión de salarios. Lo que no pudo negar es que está trabajando para que haya un recorte en los sueldos de la administración pública y que estuvo trabajando para recortar todo lo que significan lo que él denomina gastos de la seguridad social. Porque tiene un problema presupuestario que no es nuevo, problema presupuestario que viene hace más de 6 meses con esto de no pagarle a los proveedores, de no cumplir con las obligaciones necesarias, porque bueno,
también tiene un origen, que es el gran endeudamiento en moneda extranjera que tiene la provincia de Jujuy, que te digo que si hoy tendríamos que hablar en un correlato con lo que está haciendo el presidente, ya debería haber dejado de pagar, por ejemplo, a los bonistas de Nueva York, los 9 millones de dólares que pagó y que implican de nuestro presupuesto 800 millones de pesos, para dar un número a ojo de buen cubero, porque esos números los tiene que mostrar el ministro. En julio hay otro vencimiento, en septiembre hay otro vencimiento. Bueno, se tienen que cortar. La prioridad somos los jujeños. Los recursos tienen que quedar para Jujuy. Si el sector público no riega la economía de Jujuy, que vivimos nosotros el 40% de la economía informal, de la economía en negro, Jujuy la va a pasar muy mal. Y la estamos empezando a ver en un pronóstico en ese sentido. Ahora, en este contexto, el motivo de la sesión, creo que el miércoles, ¿no es cierto?, es solicitar un nuevo préstamo. Entendemos que sí, no hemos tenido acceso nosotros al orden del día, no hemos tenido acceso a saber cuál sería el proyecto, lo dijo públicamente y los ministros lo están manifestando. La idea es generar un endeudamiento con el fondo fiduciario que se ha creado a nivel nacional para pagar los sueldos. ¿Y cuánto es? Y estamos hablando de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Pero son números trascendidos, se habla de 10.000 a 15.000 millones de pesos. Vamos a ver cuál es la proyección que tiene el gobierno, porque nosotros hoy, obviamente no hemos tenido acceso a la primera rendición de cuenta trimestral, que correspondía que llegue el 30 de marzo, con la apertura de sesiones, generalmente se da ese informe de cuentas. No tenemos acceso a charlar con el ministro, por lo menos varios diputados, no tenemos información sobre los números de la macroeconomía de Jujuy. Y sí, tenemos trascendidos y tenemos números que van llegando directamente desde Nación, que nos van informando que están llegando recursos, que están llegando herramientas para que Jujuy no quede desprotegida. Yo tengo que decirlo, si estoy tranquila es porque hay un gobierno nacional presente que está llegando a todo el país. Jujuy no está fuera de eso, pero bueno, creo que el gobernador, igual que lo hace el presidente, tiene que llegar a todas las localidades, a todos los intendentes, a todos los comisionados, sin distinguir cuál es el partido que representa, y después hay que hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos en una crisis y una pandemia de salud, no estamos en un estado de sitio. Todas las garantías están reconocidas, el Estado sigue funcionando, hay que dejar de pisar al Poder Legislativo y Judicial, hay que empezar a funcionar y hay que seguir trabajando y responder a las necesidades de la gran cantidad de problemas que nos han manifestado en estos días y que todas se contestan que es por la pandemia. En realidad hay problemas que ya venían desde antes y bueno, nosotros podemos ayudar a encontrar una solución. Nos tienen que dar la posibilidad también. Esto no existe, digamos. El gobernador no solamente quiere, lo dije recién en mi comentario, no obsesiona solamente el distanciamiento social, sino el político. Tiene dos obsesiones. ¿Se coincide con esto? Sí, claro. O sea, él ha monopolizado, él entiende, creo yo, y esto es un análisis personal, ha monopolizado la agenda de los medios públicos a través de estas charlas que da a las 8 en horario central, donde él habla a la población acerca de las ideas que él tiene acerca de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la Argentina, habla como si sería un sanitarista, como si sería un médico. Él es contador y es el gobernador. Yo quiero que hable lo que tienen que hablar, quiero que me explique por qué no hay recursos, quiero que me diga dónde están yendo los recursos, quiero que me dé las garantías de que nuestros trabajadores están bien cuidados. Quiero que si va a dar una información que la dé de manera concreta. No me interesa ver sus estados de ánimo, no me interesa saber qué le pasó en la vida en el día, no me interesa saber qué le pasó a su perro. La verdad no me interesa, porque a nosotros a los jujeños eso nos cuesta plata, esas publicidades, todo eso. Y la verdad que yo entiendo que lo está monopolizando desde el punto de vista político para poder levantar la imagen que venía bastante mal y llevar adelante un proceso de consolidar su imagen política. Está haciendo eso, está bien, son estilos, yo no coincido, me parece que la preocupación pasa por otro lado porque la conocemos. Igual esto va a pasar, en algún momento va a tener que rendir cuentas, en algún momento va a tener que explicar qué ha pasado con el Asistí Reactiva, qué ha pasado con el tren, qué pasa con Cauchari que no se termina, qué pasa con las cámaras de seguridad, a dónde fue la plata de las escuelas, a dónde fue la plata que ha llegado en endeudamiento para seguridad, para salud y para educación, por qué no hubo paritarias, por qué no se pagó el bono. La provincia venía prácticamente colapsada. Este tema es como un veranito donde se habla de esto y donde cuando uno le plantea algún tema, lo único que dice es, ¿cómo se te ocurre hablar de esto si estamos en una crisis?
Entiendo. Le hago una última consulta. ¿Están dadas las condiciones para que se pueda hacer la sesión? Técnicas. Nosotros vamos a sesionar porque necesitamos saber cómo está el estado de la provincia, pero no podemos poner en riesgo a nuestros equipos, seguramente vamos a ir nosotros los diputados solos, no nos han informado también cuáles son las medidas de seguridad. Ajá. Pero yo lo tengo que decir, si hay algo que tengo que reconocer del gobierno es que ha cerrado rápidamente las fronteras de la provincia, eso ha permitido que hoy no haya transmisión y tengamos muy poquitos casos. Entonces creo que podemos estar tranquilos de poder por lo menos ir a nuestro trabajo. En lo demás, igual hay que tomar medidas de seguridad por los equipos y por los trabajadores en general. Nosotros tenemos que ir a trabajar y tenemos que saber cómo está la provincia y tenemos que estar a disposición. Y nuestro trabajo es colaborar y es ayudar, pero con información cierta y con seriedad, no dentro de un espectáculo que me parece se ha estado montando en estos últimos días. Nos preocupa el dengue y nos preocupa la falta de alimentación y nos preocupa la falta de contención a los sectores más vulnerables. Son los 3 ejes que nosotros los vamos a plantear en la sesión. Gracias por venir. No, gracias. Ha sido muy amable. La diputada Alejandra Ceja con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chau.